Hoy, en 24 horas, sicariato en Pilar. En sendos allanamientos, la policía detuvo a los presuntos autores materiales de un atentado sufrido por una pareja en marzo pasado. El ataque habría sido ordenado por la mafia del ordeño de combustible y los responsables morales continúan en libertad. Velázquez sabía más. Reveladores documentos confirman que el vicepresidente de la República estaba muy enterado e incluso demostraba un particular interés en las negociaciones realizadas por Joselo y que beneficiarían a una empresa brasileña a través de la polémica acta bilateral firmada con Brasil. Lo salvan de nuevo. El presidente de la República nuevamente esquiva el juicio político de la mano de Honor Colorado. Tras una reunión de legisladores en la casa de Horacio Cartes, Pedro Aliana informó que no acompañan el planteamiento, aunque darán entrada al nivel acusatorio y lo remitirán a una comisión. Bolsonaro en la mira. Parlamentarios brasileños exigen que se investiguen los vínculos de la familia del presidente con el acuerdo secreto de Itaipú. Afirman que las negociaciones encaminadas a favorecer a un grupo empresarial pusieron en riesgo las buenas relaciones con el Paraguay. Huawei. Así, huawei. Ay, pero ya pues vete huerta. Ay, pero Pepe, yo tengo verdura a mí, o yo vi bicicleta ahí, ay, joven de. Pero caro mi hagua. O cada 8, a veces cada 15, envía ahora el audio, oñi gente lamba esa para planea hinakuri lamba esa pape o jupitas hermano. Ba erico se me buscaba bebé pa jupi se me bebe cuate. Grúa hay cuya picondo y cuay hina peanda hay en persona jupiana. Acá se dio una suerte de impericia, de falta de control, se ha dado una negligencia absoluta. Ojo mana o paga y cuay se me asesina jare. Ja un sea de baja. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Denunciarle a todos los jueces que pudieron haber intervenido en esta causa, sea de primera o segunda instancia, y a todos los militares como consecuencia de un precedente que no puede quedar de esta manera, ¿verdad? No hay ni animales se me ve. Socorro, Yerure, jape coronel desgraciado, Don José, cárcel, Pento José. No me ahora las hermano vida, lo devolvemos ahora. Por lo menos tú ya castigas y cuál. Esta madre pide con lágrimas en los ojos justicia para su hijo. Primero se hablaba de un accidente, pero aparentemente ahora ya se tienen todos los datos de que se trataría de una negligencia. Hablamos de este tema hoy en Expedientes con Rolando Rodi y todos los detalles. Quédense allí. Bienvenidos a 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Mercedes, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por la preferencia. Bueno, de hecho, la noticia destacada esta jornada fue la filtración de estas conversaciones, estos print de pantallas de los chats entre el presidente de la República y Pedro Ferreira. En ningún momento apareció en la conversación el vicepresidente hasta que accedimos en forma exclusiva a conversaciones suyas donde evidentemente sabía muy bien acerca de estas negociaciones, del cual él decía públicamente que no conocía nada. Aníbal, comentanos un adelanto de lo que vamos a presentarles esta noche a nuestros televidentes. Hola Carlos, hola Mercedes, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, y vamos a mostrarles algunos mensajes que se relacionan justamente con otros mensajes remitidos por José Rodríguez González al entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, acerca de la necesidad de venderle energía a la empresa Leros, empresa brasileña supuestamente vinculada al presidente de este país, Jair Bolsonaro. Y en uno de los mensajes, Hugo Velázquez no solamente calificaba de un joven irresponsable a Rodríguez González, sino que también, por supuesto, indagaba acerca de cómo iba prosperando las conversaciones.
los detalles inclusive de esta negociación se trataban por WhatsApp y después queremos que nos tomen en serio. Vamos a hablar de este tema más adelante porque hay roces allí frente al Congreso. Vamos hasta el microcentro de Asunción. Sara Valenzuela y los detalles. Adelante, ¿qué pasa? Sí, buenas noches, Mercedes. Una de las personas que se encontraba en micrófono abierto hablando finalmente fue agredido. Ni un pañuelo ni nada. ¿Qué fue lo que dijiste? Por eso se molestaron. No fue a consecuencia de eso. No, yo estaba hablando, pero la gente, como yo veo, hay un grupo de personas que ya está un poco más acelerado en este proceso de cambio, por así decir. Y ven que el camino tal vez sea atropellar, ¿verdad? Yo creo que hoy no es el camino ese. Este no es el camino de atropellar, donde tenemos niñas, señoras, niños, gente adulta. Organicémonos y veamos cuál es el camino correcto, pero no es la violencia entre paraguayos lo que nos va a sacar adelante. Sí, del pueblo paraguayo van a ser la revolución patriótica y el amanecer nuevo, la aurora para nuestro país. Si es que todos trabajamos codo a codo, bajo bandera paraguaya, dejando de lado todas esas cosas que hasta hoy nos dividen y que nos metieron en nuestro chip. ¿Por qué se dio Hay que sacarse eso de la cabeza. Este show mediático es un circo más para todo el circo que hoy tenemos. Juicio político, que renuncia, que pone a disposición su cargo. Todo eso es una mentira. La ciudadanía tiene que marcar la pauta. La ciudadanía tiene que marcar la pauta de hoy en adelante. Vamos a marchar ahora, Mercedes Carlos, hacia el Panteón de los Héroes. Va a ir esta delegación bastante numerosa de jóvenes, entre ellos también varios jóvenes del Partido Liberal y también ciudadanos autoconvocados. Recordemos ya la bien llamada Marea Naranja también se encuentra presente aquí, al igual que varios jóvenes que se encontraban en el Partido Liberal Radical Auténtico esta tarde-noche, que finalmente llegan hasta aquí y también se están sumando a lo que se va a realizar a partir de ahora, una caravana hasta lo que sería el Panteón de los Héroes. Bueno, reiteramos esta marcha. En realidad hay dos. Una de ellas está frente al Congreso Nacional, la otra frente al Panteón de los Héroes, justamente la marcha del silencio, como la denomina esta comisión, conocida como Comisión Scratch. La idea era justamente juntarse, pero bueno, estas pequeñas escaramuzas que hacen y forman parte justamente de la aglomeración de manifestantes, reiteramos a estas horas frente al Congreso Nacional. Ni bien haya otra destacada noticia allí, por favor, vamos a estar en contacto contigo, Sara. Muchas gracias, buenas noches. Y también, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. A vos. Bueno, en instantes vuelve Aníbal con estas conversaciones a las que hemos accedido, pantalla de un teléfono celular donde se da a conocer conversaciones de Velázquez que en un momento aparecieron justamente en estos chats que hoy se filtraron entre el presidente de la República y Pedro Ferreira. Pero en esta él aparece y aparentemente, como decía el Zócalo cuando arrancamos, sabía más de lo que dice saber. No se pierdan, en instantes vamos a tener en pantalla justamente estas charlas. Exclusivo, Velázquez sabía más. Pero ahora vamos a retrotraernos con la historia que tiene que ver con Darío Mexer, detenido recientemente en Brasil, las conexiones que tenía en Paraguay, la mujer que lo asistía, lo ayudaba, su pareja, y apareció allí un médico paraguayo que aparentemente, según la propia policía brasileña, fue el responsable de cambiar en cierta manera su rostro con una cirugía. Hablamos con él y Alexis Savero tiene los detalles. Buenas noches. Carlos, estos son los informes de inteligencia que datan esos aspectos que ya ibas mencionando y así también una serie de comunicaciones telefónicas de las cuales se desprenden algunos números de teléfonos específicos vía celular. En ellos aparentemente se tuvo una comunicación con un número que correspondería siempre, según estos datos proveídos por la Policía Nacional a la Federal del Brasil, al doctor Rubén Gorgonio Medina Franco, conocido médico de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Esta persona se comunicó telefónicamente con nosotros, quiso dar su versión de los hechos y manifestó en declaraciones que primeramente su especialidad
es completamente distinta a aquellas que realizan intervenciones quirúrgicas, trabaja en una clínica y estas solo se dedican o se encuentran en el rubro de los consultorios. Habla de que conoce la otra mencionada, el sanatorio Perfil, sin embargo desconoce quiénes serían sus encargados. Esta es la versión del doctor que aparece en estos informes de inteligencia. No, claro que no, yo no soy cirujano plástico. Yo soy ginecólogo, ginecostetra. Trabajo hace 40 años en la profesión médica y desde hace aproximadamente 30 años trabajo exclusivamente en ginecología y obstetricia. ¿No tenés una clínica llamada Perfil? No. Conozco la clínica Perfil, está ubicada cerca de la clínica donde yo trabajo, cerca del consultorio donde yo trabajo, pero conozco la clínica, pero no sé a quién pertenece esa clínica. ¿De conocer a Darío Messer? No, conocerlo no, solo lo que yo veo en las noticias, a través de las noticias yo lo conozco. ¿Por qué te estarían vinculando como supuesto contacto de él que había conversado contigo? También yo quiero saber. Yo no recuerdo haber conversado con nadie con respecto a esto. Yo recibo muchas llamadas en mi teléfono de pacientes que quieren ser atendidas en la especialidad que yo trabajo. Yo trabajo en dos áreas. Hago diagnóstico por imágenes en el área ecográfica y trabajo en el área de ginecología y obstetricia. ¿En la clínica que pertenece a donde usted trabaja, se hace cirugía plástica o no? No. La clínica que yo trabajo solamente tiene consultorios. Es una clínica de consultorios y de diagnósticos. Nosotros no tenemos campo quirúrgico en esa clínica. El nombre de la clínica es Clínica San Antonio. La clínica Perfil yo conozco dónde queda, pero no sé a quién pertenece. ¿Algún colega tuyo nos había contactado contigo, hablado sobre el tema de Messer? No recuerdo. Nunca. Yo no sé por qué algún colega va a contactar conmigo sobre cirugía plástica, ¿verdad? Yo no trabajo en esa área. Bueno, ¿la policía llegó a conversar con usted o no, doctor, investigando este hecho? No. Nunca. Yo me tomé por sorpresa cuando he visto la noticia y salió mi nombre. Bueno, es lo que indicaba entonces el doctor Rubén Gorgoño Medina. Él aparece en estos informes proveídos por parte de la Policía Nacional a la Federal del Brasil. Supuestamente Darío Messer, quien aparece en estos documentos bajo el seudónimo de Diego Medina, habría contactado telefónicamente. Hubo un cruce de llamadas tanto entre él, así también la pareja que había ingresado a nuestro país, teniendo en cuenta que Darío Messer estuvo por Salto de Guairá y también en zona de Pedro Juan Caballero. En aquel entonces, supuestamente con la intención de ser sometido a una intervención quirúrgica que modifique su rostro a fin de no ser reconocido principalmente por las autoridades. Sin embargo, el doctor desmiente categóricamente cualquier tipo de relacionamiento y es una de las personas más interesadas en aclarar su situación. Bien, excelente. Gracias Alexis por este reporte. Muy amable, buenas noches. Hasta la próxima. Y como les adelantábamos, tenemos todos los detalles de estos chats, estos que se dieron a conocer hoy en la jornada, que fueron muy debatidos. Inclusive el propio presidente de la República estuvo aclarando en algunos medios radiales por los dichos en estos chats. Pero ¿qué pasa también con el vicepresidente? Porque él hasta ahora negaba absoluta vinculación con esta negociación de Itaipú y esta famosa acta firmada. Sin embargo, parece que hay algunos chats que demuestran lo contrario. Aníbal, ¿cómo estás? Sí, gracias Mercedes. Antes de ir a esos mensajes vinculados directamente a Hugo Velázquez, hay que decir que tenemos todo el intercambio de mensajes, el historial de mensajes entre el presidente de la República y Pedro Ferreira desde el día 14 de febrero hasta el día 30 de julio, fecha en que justamente el mandatario le agradece a Pedro Ferreira por haber dicho la verdad. Pero vamos a escuchar primeramente y para contextualizar esta historia. Ustedes recuerdan que el domingo pasado estuvo aquí el vicepresidente, aquí en los canales del Sistema Nacional de Televisión, el vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Y qué dijo con relación a su presunta vinculación con este negocio de venta de energía eléctrica perteneciente a la ANDE a empresas brasileñas? Él mencionaba haber recibido una llamada telefónica y pidiéndosele que reciba a un grupo de empresarios empresarios brasileños interesados en la compra de energía perteneciente a la ANDE para su comercialización en territorio brasileño. Después mencionó incluso que
que ante el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Benigno López, renunciante hoy en día, como así también el mismo Pedro Ferreira, en el Palacio de López, él le dijo al entonces presidente de la ANDE que había gente interesada. Y efectivamente, en declaraciones aquí a Canal 9 decía que lo único que hizo él fue derivar a estos empresarios brasileños junto con su representante, José Rodríguez González, Joselo, junto al presidente de la ANDE. Le llamé al ingeniero Pedro Ferreira como corresponde. Yo no tenía por qué estar ahí, no tengo conocimiento de la parte técnica ni el negocio financiero de la ANDE. Por eso le envié a los empresarios con su representante, el representante de los empresarios, a Pedro Ferreira. Eso le llamé por teléfono. Que sigue siendo José Rodríguez. José Rodríguez, exactamente. Bueno, y atención con los detalles. Vamos a, Mercedes, Carlos, vamos a empezar a detallar. 3 de junio, 13:15. Buen día, señor presidente. Abogado José Rodríguez le saluda, de Vicepresidencia de la República. Ahora que el señor vicepresidente se encuentra fuera del país, me pidió que me ponga en contacto con usted para una breve reunión respecto a la compra de venta de energía excedente al mercado brasileño, presidente. Quedo atento, que siga. Dice un mensaje que ya después es protocolar. Bueno, 3 de junio. A ver, 9 minutos después. 9 minutos después. Él supuestamente estaba fuera del país. Claro. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en nuestra venta de energía? Saludos. ¿Quién escribe a Pedro Ferreira? Hugo Velázquez. ¿Y dónde estaba Hugo Velázquez? Perdón. Estaba camino a San Petersburgo. Él mismo aclara en el chat. Claro, él mismo le aclara y encima le muestra, ¿cómo le llaman? La ubicación. El Google Map. Sí, el Google Map. Y le ratifica debajo, camino a San Petersburgo. Y Pedro Ferreira le responde, buen viaje. Incluso tenemos imágenes de apoyo justamente de dónde estaba en ese momento. 9 minutos después. 9 minutos después que le chatea a Joselo, le chatea al vice. 9 minutos después de que Joselo le haya mensajeado a Pedro Ferreira, diciéndole que le llamaba de parte del vicepresidente, quien está de viaje. Y la ubicación es de Frankfurt, en Alemania, camino a San Petersburgo. Y Aníbal, además del buen viaje, ¿le responde algo más Ferreira en relación a cómo están con la venta de energía? Hasta ahí. Hasta ahí. O sea, se entiende que directamente esos detalles tendría que tratarlos con Joselo. Se subentiende, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, si José Rodríguez González era simplemente un joven suelo irresponsable que se tomó el atrevimiento de invocar a autoridades como el presidente y vicepresidente, bueno, ¿cómo él sabía que Hugo Velázquez estaba de viaje? Y que coincidentemente, 9 minutos después, le escriba el vicepresidente al mismo Pedro Ferreira diciéndole, sobre el mismo tema, preguntándole cómo está el negocio de la venta de energía. Estoy camino a San Petersburgo. Bueno. Lo que nos hace deducir de que Velázquez y Joselo estaban en comunicación. Claro. La venta de energía que fue licitada por la ANDE. Claro. En realidad, o sea, hay que ahí decir no había nada irregular. Que había empresas de Entre Ríos, Argentina, y una de México. Sí. Además de Leros, Brasil, los interesados. Bueno, 5 de junio. Hay más. Acá está. El 3 de junio es lo que le escribió José Rodríguez González. Quedo atento que siga teniendo una buena jornada. No le respondió Pedro Ferreira, por lo que vemos. ¿Verdad? No le respondió. Sí. El 5 de julio contraataca, vuelve a escribir. Lo importante sería tener el cruzamiento de las llamadas, claro, porque a lo mejor no le respondió por mensaje, pero hubo una llamada. Bueno, señor presidente de la ANDE, muy buenos días. El 5 de junio a las 7:46 de la mañana. Hace copy-paste de la presentación inicial. Le saluda el doctor José Miguel Rodríguez, asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República. No es ni doctor ni abogado, se recibió pero no está matriculado. No está matriculado. Ni tampoco es asesor jurídico. Le escribo, en el primero se presentó
de la vicepresidencia, Sí. ahora asesor jurídico de la vicepresidencia. Le escribo de parte del vicepresidente Hugo Velázquez, quien en estos momentos se encuentra de viaje. Atención con esto. Le escribo ya que el representante comercial de la empresa Leros de Brasil se encuentra en el país a fin de dar seguimiento al acuerdo de compraventa de excedente de energía al mercado brasileño. Vienen en representación de la familia presidencial del vecino país. Si podríamos tener una breve reunión esta tarde con usted, sería de mucha tranquilidad para ellos. Que tenga excelente jornada. Excelente jornada. Ahora, si hilamos todo esto, evidentemente, la pregunta que le hace Hugo Velázquez a Pedro Ferreira de cómo está el negocio de la venta de energía es para Leros. Porque como Joselo sabe que estaba de viaje, Joselo representa a Leros. Hace lobby por Leros. Hace lobby por Leros, obviamente. Y esto se refuerza más el 23 de junio. ¿Otra vez no tiene respuesta ese chat? No. Ya cuando Pedro Ferreira le escribe al presidente de la República. Y en la parte sombreada dice, porque hubo alguna requisitoria de parte del presidente y le dice Pedro Ferreira, acabo de hablar con el canciller. Él no me habló de que no cumplimos el acta, porque él está al tanto de las discrepancias de interpretación entre lo que se nos dijo a nosotros en Cancillería y lo que los brasileros interpretan que se acordó. Estaré mañana disponible porque eso para mí también es prioridad. El martes tengo difícil porque me comprometí con el Parlamento a la mañana y de tarde les recibo a 2 grupos que vienen desde Brasil para comprar nuestra energía. El que hablamos con el vicepresidente y otro que está en conocimiento de Ullón. Sí. Julio Ullón, jefe de gabinete del presidente de la República. Hoy Julio Ullón decía desconocer absolutamente nada. Bueno, vamos a repetir esas imágenes. Pero Julio Ullón no es el encargado de las políticas energéticas de Paraguay. También. O sea, estaban de Y fíjense, conocimiento. ahí está. Vamos a repetir esa imagen. Sí. Del 3 de junio. Sí. A las 13:15, abogado José Rodríguez le saluda, de Vicepresidencia de la República. Ahora que el señor vicepresidente se encuentra fuera del país, me pidió que me ponga en contacto con usted para una breve reunión respecto a la compra-venta de energía excedente al mercado brasileño. Presidente, quedo atento, que siga teniendo una buena jornada. Este primer chat que leíamos solo no tiene mucha relevancia. Sí. Claro. Pero si adjuntamos con este chat de Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, a Pedro Ferreira, 9 minutos después de que le haya escrito, mensajeado José Rodríguez González, diciéndole que el vicepresidente estaba de viaje, y justo Hugo Velázquez le dice, hola Pedro, ¿cómo estamos en nuestra venta de energía? Saludos, camino a San Petersburgo. Es unir con flecha, Aníbal, es unir con flecha, tampoco somos tan tontos. Claro. Y después, que al día siguiente, 5, en realidad 2 días después, nuevamente Rodríguez González, el joven abogado, le insista de que le está escribiendo de parte del vicepresidente Hugo Velázquez, quien se encuentra de viaje, y allí ya expresamente le dice que el representante comercial de la empresa Leros de Brasil se encuentra en el país a fin de dar seguimiento al acuerdo de compra-venta de excedente de energía al mercado brasilero. Vienen en representación de la familia presidencial del vecino país. De hecho, esta situación también leí hoy desde Brasil, ya el partido PT pidió a la justicia también su intervención y que investiguen al presidente Bolsonaro por este escándalo justamente en Paraguay que lo vincula a una empresa privada. Sí, le mencionan a Joselo. Sí. Y acá justamente, en este print, donde vemos sombreado, se menciona nuevamente, Pedro Ferreira le menciona al vicepresidente. Esto ya es lo escrito por Pedro y Ferreira. en conocimiento también de Julio Ullón. Pedro Ferreira le escribe al presidente de la República el 23 de junio, sí, a las 19:28. Fíjate, él dice ahí que va a recibir a estos que vienen desde el Brasil para compra de energía y entre paréntesis para comprar nuestra energía. O sea, claro, si hacemos una interpretación literal,
ya estaba asegurado el negocio. Claro, pero fíjate, entre paréntesis, el que hablamos con el vicepresidente y otro que está en conocimiento, Ullón. El que hablamos con el vicepresidente. ¿Y quién contactó con el vicepresidente? ¿Quiénes fueron los empresarios que contactaron con el vicepresidente? Los brasileños de Leros. Que como hablábamos hace rato fuera de cámaras, en Brasil hay una ley que prohíbe la compra de energía que no sea de Electrobras. O sea, ¿qué pensaban hacer los brasileños comprándonos energía directamente? Había que cambiar una ley para que ellos puedan comprarnos la energía. O que directamente haya una orden. Algo estaban tramando del otro lado para que justamente, existiendo esa ley, esta empresa Leros pueda comercializar energía perteneciente a la ANDE. Repetimos, sumamente relevante ese mensaje, escueto, pero importante al fin. Porque si hacemos el lunes con flecha, como decía Mercedes, vincula directamente y presenta al vicepresidente de la República como una persona altamente interesada en ese negocio de venta de energía a Leros. Dos cosas que destacar para mí. Uno, el presidente y el vicepresidente no estaban tan ajenos a la información como ambos alegan haber estado. Segundo, Pedro Ferreira manejaba muy bien los detalles de esta negociación que se estaba teniendo, independientemente a que era una licitación pública y que la energía teníamos la intención de vender. Era información confidencial que finalmente fue compartida con un joven que hasta ahora no se entiende cuál era realmente su representación dentro del gobierno, que me parece una falla grave por parte de Pedro Ferreira, que haya compartido información confidencial con José Lo, ¿verdad? Y el tercer dato, ¿verdad?, no menor, tiene que ver con esta bomba que estalla una vez que Pedro Ferreira renuncia, ¿verdad? Hoy el presidente de la República estuvo hablando prácticamente en todos los medios radiales, explicando y negando nuevamente mayor conocimiento sobre este caso. Sin embargo, estos chats demuestran lo contrario. Este chat es contundente. Este mensaje del 3 de junio, 9 minutos después de que José Rodríguez González haya pedido... Yo lo que presumo es José le envió el mensaje, después le envió el mensaje al vicepresidente, conjeturas. Le escribió al vicepresidente, le escribí. ¿No me contesta? No me contesta, entonces inmediatamente él le escribe, como diciéndole, ¿cómo estamos con ese tema? Acaba de comunicarse contigo. Claro, tipo apoyando tácitamente, ¿verdad? El enviado. Pero me parece muy extraño que no figuren chats de Pedro Ferreira, porque no es normal que un presidente de una institución estatal no responda a los chats de una persona con un rango superior. Es muy raro que no haya un chat de conversaciones. Evidente que hay conversaciones. Ahora, lo otro. ¿Ustedes recuerdan el 24 de julio renunció Pedro Ferreira? 24 de julio renunció Pedro Ferreira. Y después él publicó después fue a comparecer ante el Congreso. Sí. Donde dijo que el presidente de la República debe cuidarse de integrantes de su entorno, que debería cambiar a los integrantes de su entorno. Y después publicó él un comentario en su Facebook y después hizo copia de un mensaje recibido por el presidente de la República, a quien le agradece por haber contado la verdad. Gracias por contar la verdad. ¿Qué dijo Hugo Velázquez acerca de ese agradecimiento presidencial a Pedro Ferreira aquí el domingo, estando con los compañeros de Pulso Urbano? ¿Por qué el presidente de la República le dice a Pedro Ferreira, porque hizo una captura de pantalla y lo publicó el día en que todo estaba ardiendo, ¿verdad? Y le dijo, gracias por decir la verdad. Y él le dijo, yo siempre digo la verdad. O sea que dándole credibilidad a todo lo que dijo Pedro. No, yo no estoy seguro de eso. No, pero yo le estoy contando porque él publicó y eso todo el mundo yo sé que se publicó, pero lo que hay que saber de qué se trataba lo que el presidente le respondió. Porque como el presidente es que yo no estoy discutiendo que no existe eso. ¿Pero vos por qué no le enviaste, por ejemplo, un mensaje así? ¿A quién? Y a Pedro Ferreira. Porque el presidente le contestó a Pedro Ferreira. No, es que el presidente le envió. Si Pedro Ferreira me hubiera enviado algún mensaje, yo le hubiera contestado. ¿Qué le dice Pedro Ferreira antes de este mensaje? No sé. ¿Y a qué contesta el presidente? Pero y no sé, ¿cómo voy a saber? Pero no sabes si a lo mejor no le contesta algo. ¿Le sale de motus propio al presidente de esto? No, esta es una respuesta a un mensaje de WhatsApp que Pedro Ferreira le envió.
¿Y qué decía? La envió No me acuerdo, no me acuerdo. Y aparte... ¿El presidente te mostró eso? No, yo me... ¿Vos sabés todo lo que se escribe? Le voy a preguntar una cosa. Te voy a decir, Carlos, vos sos demasiado buen periodista. No va a mostrar en el Wirorei. No, pero te ¿sabes pregunto. por qué Wirorei? ¿Acaso el presidente de la República me va a mostrar su... No, pero me estás preguntando si el presidente me mostró. Vicepresidente, no, lo que pasa es que vos afirmás que una respuesta a algo. Y ahí pero ¿y por qué salió? Espera, porque salió en los medios. ¿Cómo no vas a tener vos? Yo no vi el antes. Y bueno, mira, por todos los medios salió el WhatsApp que le envió Pedro Ferreira y esto le contestó Pedro Ferreira por un WhatsApp que le envió. Claro, voy a hablar. ¿verdad? Bueno, este mensaje, y usted seguramente lo acompañó, también se presentó, ¿verdad? En un momento más candente, ¿verdad? Donde justamente decía gracias Pedro por decir la verdad. Inmediatamente se asoció, decía, la pucha, el presidente le está dando la razón a Pedro Ferreira y de alguna manera desacreditando al vicepresidente. Y les voy a decir una cosa, porque esa es la jugada, el momento en que le confunden a todos para que genere esta sensación. Primero, ya el vicepresidente faltó la verdad cuando dijo que él simplemente derivó a estos empresarios brasileños junto con su representante Rodríguez González con el presidente de la ANDE. Eso quedó desvirtuado con el chat que mostramos, donde él se muestra interesado en cómo van las negociaciones. Claro, porque es lo que hace entender que fue simple pasamano. Sí. Vino acá, bueno, vamos a... Fulano. Sí, como... Bueno, y lo último que escuchábamos. 24 de julio renunció Pedro Ferreira, dijimos. Ese día. Este es un video que le fue enviado a Pedro Ferreira de la entrevista que le hizo Lorenzo García, nuestro compañero, el día que renunció, el único medio que le entrevistó ese día. Cuando salía de la ANDE. Y él mismo le dice al presidente, ese 24 de julio, la única declaración que realicé a los medios: muchas gracias, presidente, espero con mucha sinceridad que pueda aprovechar este sacrificio, mi aprecio de siempre. ¿Y qué le dice el presidente? Gracias, Pedro, vamos a hablar. Un enorme problema nos viene encima por esto, pero vamos a superar. Presidente, y acá le metieron a mi querido club. Presidente, si ganaba Cerro pasaba de fino, o sea, si ganaba Cerro ese día no iba a haber problema, ¿verdad? No sé contra quién jugó Cerro ese día. Después, no hubo más contactos entre ellos, mensajes entre ellos, hasta el 30 de julio, 6 días después, día en que Pedro Ferreira fue al Parlamento y dijo: el presidente tiene que cambiar su entorno. Hay gente que le está engañando, le está mintiendo en el entorno. Incluso lo defendió. Y lo defendió nuevamente. Sí. Y a eso Mario Abdo le responde: gracias, Pedro, por decir la verdad hoy, fuerza. Y él le responde diciendo: siempre lo digo, presidente. Evidentemente, 6 días después, y ahí Pedro sigue gozando de la misma confianza que tenía con el presidente. Y ahí cae antes de lo que dice el vicepresidente de la República, de que Pedro Ferreira, o de que Mario Abdo Benítez le respondió a cualquier mensaje de Pedro Ferreira. Pero acá se nota que nació del presidente de la República escribirle. Así mismo. Totalmente. Ahora, le pedimos al director, porque decíamos al inicio que tenemos desde el 14 de febrero hasta el 30 de julio pasado el intercambio de mensajes entre el presidente de la República y Pedro Ferreira. Ahí vamos a parar. Y fíjense, primero hay un link y debajo dice: presidente, hay temas urgentes relacionados a Itaipú que van a tener repercusión en la prensa. Los brasileños quieren que aumente nuestro costo, con lo cual debería aumentarse la tarifa. Lo estábamos manejando con discreción, pero hoy ya me llamó un periodista. Saludos. Y ahí, después le dice el presidente de la República, o le menciona nuevamente Pedro Ferreira, quién es el periodista, ya del diario de ese color. Es el que le escribe justamente acerca de esta situación. Y fíjese usted, 16 de febrero, Pedro Ferreira le dice: necesito más diplomacia, no es mi fuerte, le tendré al tanto. Hay responsabilidades que el destino nos da donde perdemos ese privilegio de enojarnos. Ahí quiero parar un segundo. Mario Abdo. Sí. En realidad, lo que está en verde es dice, Pedro Ferreira. Necesito más diplomacia. ¿Por qué? Porque quienes participaron de algunas negociaciones en donde también participó Ferreira
dicen justamente que antes de que Ferreira vaya a esas reuniones, él llegaba a un acuerdo con los técnicos. Después llegaba ahí y cambiaba la versión y no le gustaba lo que los brasileros le planteaban. Eso contaban hoy. Entonces, el único que chocaba en versión con los otros negociadores paraguayos era Pedro Ferreira. Entonces él en algún momento reconoce, necesito más diplomacia, porque finalmente, aparentemente, Pedro, como había chocado en otras ocasiones en la reunión, dejó de asistir a las reuniones. No, y él dice que a él le falta diplomacia. Asume la culpa. Mayor tacto. Sí. Mayor trato con las personas. Sí. Le dice, acá tenemos que negociar, le dice Mario Abdo Benítez. Y al negociar se sacrifican posiciones, hasta algunas veces principios. ¿Ya qué? Pero es la responsabilidad que tenemos hoy. No creas que yo hago todo lo que quiero. Todos los días tengo que digerir tragos amargos, pero hoy el país está en nuestras manos y creo que está en las mejores manos. Fuerza. Y el otro, Ferreira, le dice, gracias, presidente. Seguimos cambiando. Le dice, 5 de marzo, Pedro, apura solución Ande, Electrobras. Está todo parado, tenemos que mover la economía. Itaipú es una herramienta. No se puede ganar todo en una negociación. Seguimos viendo. Y acá, en el tercer párrafo, de la parte sombreada en verde, con relación a la propuesta de Itaipú, margen derecha, Paraguay, le hablé al Alderete, me dijo no estar al tanto, que lo hizo Sánchez Tillería. El problema es que tiene un incremento de 14% anual que implica unos 400 millones de dólares. Al comentarle todo eso al Alderete, él me propuso no tratar hoy el tema de la facturación y tratar los temas agendados con anterioridad. Hablen entre ustedes. Me imagino que ese habrá sido el tono, no sé. Hablen entre ustedes, O sea, es el decía, tono que quiso porque transmitir. Pedro supuestamente era el único que no estaba de acuerdo con la posición de los otros. De ahí Aquí le hablamos dice, Cancillería, de embajador. nuevo le escribe el 8 de... Esto ya es el 8 de junio. Le dice, disculpe que lo moleste, presidente. Hablé ayer y antes de ayer muy preocupado con el canciller. Lo acordado por escrito con Brasil puede implicar un incremento notorio en los costos. Nos dijeron que se acordó 12%, para el cual calculamos 200 millones en 3 años. Pero en otro artículo se le agrega otro 6%, con lo cual crece a 341 millones de dólares. Ello necesariamente provocará una suba tarifaria. Los brasileños en la mesa técnica hacen una lectura textual no conforme a lo que el viceministro manifiesta que acordó. Este grave problema alerté al canciller y al embajador inmediatamente que leímos el texto. Después vamos cambiando y vean ustedes este mensaje de Hugo Saguier Caballero que le dije a José Alberto. ¿Quién es José Alberto? Alderete. Sí, que le reenvía al presidente. Y Alderete le reenvía al presidente, por supuesto, y el presidente de la República a Pedro Ferreira. Después dice, no me gusta cómo algunos quieren que Ande asuma lo que otros firmaron sin siquiera participar. Cuando quiera le explico. Dice, tenemos que pasar esta crisis, le dice Mario Abdo. Que Itaipú financie lo que Ande necesite. Hay que pasar esto y después vemos. A usted y al canciller le dijeron que era 12% el aumento. Hoy frente a los brasileños concuerdan que es 18%. Crecemos 6%. No podremos sostener sin suba de tarifa. Pedro, tenemos que solucionar. ¿Quién va a explicar lo acordado en Brasilia? Te pido y vemos cómo cubrimos y reabrimos el debate cuando sea necesario. Hacemos todo lo posible, le dice Pedro Ferreira, pero si cerramos en 18%, nos van a quemar. Este año no hay nada. Nadie va a mirar solo este año. O sea, supuestamente este año no tendríamos aumento de tarifa. Nadie va a mirar solo este año, le dice Mario Abdo. Si manejamos nosotros, hay que pasar esto y después vemos. Hacerlo con sabiduría. Estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones con nosotros por no cumplir lo que firmamos. Tenemos en marcha la construcción de las 2 líneas. Hay mucho por hacer. Lo que hoy pidieron es 18% de crecimiento anual, insiste Pedro Ferreira. Hay que destrabar esto. Imposible fue, seríamos quemados públicamente todos. Hablé con el canciller. Necesitamos una salida. Todos tenemos que colaborar. No nos podemos quedar así, le dice el presidente de la República. Y después sigue. Aquí le habla de que el aumento de los 200 millones de dólares más,
de 200 pasaríamos a 341 millones. Ahora, a esta altura yo ya concretaría una reunión y dejaría de chatear, hablando de políticas de Estado, ¿verdad? O sea, y acá, escuchen esto. Si hay algo que deba firmarse hoy, yo voy a enfrentar. Y es lo que está haciendo. ¿Y qué pasó Eso lo con... decía el 5. ¿Qué pasó El 5 cuando de le julio. dijo, dejarle a Cancillería, que esa parte a qué se refería? Le dice, además me preocupa muchísimo cómo se va a manejar comunicacionalmente. No le veo solución si firmamos hoy. Se debe tener algo que Cancillería pueda explicar qué se obtuvo. Claro. O sea, que Cancillería diga qué ventaja obtuvimos con esta acta. Los famosos beneficios que Y le hasta ahora dice no él, sabemos. déjale esto a Cancillería. No se le puede sacar autoridad al canciller. Y acá lo que ya explicábamos. Gracias, Pedro. Vamos a hablar el día de su renuncia. Y hoy el presidente de la República, que salió a hablar por todos los medios radiales en un intento por aclarar todo esto, le trasladó toda la responsabilidad primero al canciller, a su vez a Hugo Sayer Caballero. Pero el canciller hoy decía, Castiglioni decía, que en ningún momento se congelaron relaciones. También él estuvo hablando con algunos medios radiales y decía, no se congelaron porque todas las negociaciones se llevaban por líneas separadas. Lo del puente, lo de las autopartes, lo de absolutamente todo. O sea que el canciller desmintió lo que dice el presidente. Y después, hoy el presidente, en un encuentro con cañicultores, dijo, en guaraní, unos cuantos seguras a hacer juicio político. Y pidió celeridad para que termine este proceso de juicio político. Y también Honor Colorado nuevamente se reunió y Pedro Aliana salió a hablar con la prensa y dijo que Honor Colorado no acompaña, a pesar de que los opositores hoy presentaron el libelo acusatorio contra Mario Abdo y contra Hugo Velázquez. De momento se aseguraban 30 firmantes del libelo acusatorio. Habría que agregarle 5 más, 3 de Patria Querida, 1 de Agamos y otro de Cruzada Nacional. Pero no va. Y sin Honor Colorado no llega. Ya no corre, No, que pero no. se cuelgan Pero los decía laureles. Pedro Aliana, no se olviden, los No que sean se los creen churros. muy churros, Así mismo. en directa referencia a Juan Carlos Galaverna, quien dijo que el que vote por el juicio político va a ser expulsado del Partido Colorado. Y decía Pedro Aliana, recuerden que gracias a Honor Colorado ustedes siguen en el poder. Así mismo. Este gobierno sigue en el poder. Bien, excelente. Gracias, Aníbal. Gracias, buenas noches. Hacemos una brevísima pausa. Ya lo tenemos también al querido Rolando, que se viene con expedientes. Hay mucha más información para compartir con ustedes. Ya regresamos. Hoy es noche de expedientes. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Mercedes. Buenas noches a todos. Hoy vamos a contarle una historia que ocurrió en el año 2017. Lastimosamente, el caso quedó impune. Esto ocurrió en la sede del Comando del Ejército, donde un vicesargento de 23 años terminó perdiendo la vida. Así arranca expedientes esta noche. Guay. Así. Así, güey. Doña Rosa Colmán Escobar tiene 56 años, madre de Freddy, Miriam y Oscar. Desde siempre vivió en la compañía Franco Isla de Carapeguá. Toda su vida trabajó para dar lo mejor a sus 3 hijos. Siendo pequeños, estos la acompañaban para vender lo que producía y le permitía alimentarlos y educarlos. Sheha ela isuha itua. Shuraro vende callere. Shemembu amo garu hawa amo turia hawa. Acuera ya popete huerta. Acuera pepe omnio tinha verdura mi o yo vi bicicleta ai ao joven de. Pero garu mi hawa. Semanalmente visitaba el mercado de Carapeguá para comercializar sus productos para no hacerles faltar nada a sus hijos. Mercado Carapeguá, mi mercadera,
A veces zapatilla, mire, agua vender limón, agua surupi, ayuca se ayuda mía, amo beus, pues se emboria juja, se me vende y tu hija. Al terminar el colegio, Óscar Rubén decidió seguir la carrera militar. Su hermano mayor, quien también ya había ingresado anteriormente, terminó por convencerle. Baeko se me vende calculando y corejo se me vende ni mai corejo. Haje se mai se mamia ya pota ñande oña nemboria juez se ve umi otro estudia para hija no doy queimo veja pega tonigo mamaro ya recibiese se vero cobrata jau peso mande con mamaro y comía andere se ve se gusta más supe porque ese hermano pero otro ya recibimos pues ya ella Si bien Óscar Rubén había comenzado a estudiar y estaba lejos de Carapeguá, necesariamente visitaba a la familia. Cada 8 veces cada 15 a retirar ya uniformado o viernes cada a domingo allá uniformado. Encarnación Encarnación. Sí, Encarnación, ve comenzó a estudiar igual que otros hermanos ahí. Un pepe acuerdo termina. Óscar Rubén terminó sus estudios en Encarnación y poco tiempo después ya se trasladó a Asunción. Estudié escuela, comenzó a estudiar Encarnación. ¿Au periré? Yo recibí a allá en Asunción, bombapo, como de ejército. Sí, pero. ¿Au pepe moyo puta? Pepe tenemos hija puta. Si bien estaba lejos de su familia, esto no era impedimento para hablar diariamente con su madre. 3 veces al día serenoy. Va a pasar mami neko ende dice mamá se mami. Va a pasar mami neko ese. La 12 va a pasar mami reimen va a correr yapo va a coger use mami. Ka aru petum ya ve serenoy yo. Pese a que estaban distanciados, se consideran una familia unida. Siempre, ahora demasiado unidos. Las hermanos mismos con a la mamá así, los 4 últimos. El 22 de mayo fue la última vez que habló con su madre. El 22 que tú 8 minutos serenoy. Daiko se mami ya po. Ahora voy a competir imita. Hanalala ba ojapo na ame o pinta se peape mami na ko se mami nyemo kunya tai ko la se mami peisa se co 3 veces al día serenoy. Y con sus hermanos llegó a mensajear el 23 de mayo en horas de la mañana. Miriam incluso recuerda que en uno de los audios se escucha cuando estaban analizando cómo harían para subirlo en la grúa. Sí, el 23, a la WhatsApp audio, con el grupo de hermanos curi. Ahora el grupo de WhatsApp pero mensajea ya mensajea a hermano de curi el 23 de mayo inclusive ya con la audio envía ahora el audio a oñe gente lamba ese para planea hina curi lamba ese papel o jupitas hermano. Doña Rosa recuerda que esa mañana sentía una sensación extraña. Ay me corea, ay me oga pejao pega tu hace pero ndaba ay tere. O me ese petén buga dai kwai ma ese dai kwai ma palong ahias ndaba ay tere inde. Esa noche los hermanos tenían planeado reunirse en Capiatá. Yo voy a irme Capiatá se me hermano rogabe. Ahora mensajea, upo guare upo pujare pe jota ina kurirosena. Hermano rogabe Capiatá. 1 hora web ya yo ahí pesa ao me na 1 hora web la mensaje la Miriam te llamaba porque tu hermano tuvo un pequeño accidente. Así que te a mensajear en día curia ya. Así no creí, no. Da creí. De acuerdo a documentos, la mañana del 23 de mayo del 2017, Óscar Rubén Jiménez, vicesargento primero de comunicación, recibió la orden de un superior para realizar trabajo de reparación de un mástil que se encontraba con desperfectos. La orden consistía en bajar el pabellón patrio de unos 20 metros de altura, instalado en el comando del ejército. Para dicho efecto se empleó una grúa para 20 toneladas a cuya polea se aseguró una silla rústica en la que se sentó el vicesargento y comenzó a elevarse.
Cuando llegó a la altura de 15 metros, el cabo de la grúa se soltó y la polea de la maquinaria de la cual se encontraba suspendido Óscar Rubén se desprendió cayendo sobre la base del mástil y la polea de la máquina sobre su pierna derecha, sufriendo graves lesiones. No llevó mucho tiempo para que los hermanos recibieran la noticia. Ay, no, pero los hermanos, pues, yo le permiso, o sea, vamos a hacer la noticia de unidad, pues, cerrito para poner, vamos a hacer la noticia, ay, no sé, yo sé cuál se mueve, pues, ando por la hospital militar, o me se piensa, pero a vender yo de la mopa exactamente, y se va ese hermano y cuaja, la Freddy, emergencia médica, pero hoy ya está hospital militar, orientación de cuál es grave y situación. El vicesargento primero de 23 años llegó hasta emergencias médicas con traumatismo de cráneo grave y pocas horas después sufrió la amputación de una de las piernas. Al llegar al hospital, los familiares supieron lo que pasó con Óscar. ¿De que se supera? No, de que tuve malo, de que andaba. Un tiempo, un día lento. Un día, el 23, al día siguiente, el 24, caro, avante a hospital militar, vaya mamá, avante a hospital militar, caro, hermano. Cerca de las 22 del 24 de mayo, médicos del hospital militar, hasta donde fue trasladado el joven, comunicaron a los familiares el fallecimiento de Óscar Rubén. Madrugada, cajumpe, mi querida vecino, hija vecina, madrugada, cajumpe, un lado, se mueve mi, y sube fuera, upide, desgraciado. Asesino, cuerando José Move, hamba ere omo ata, el cual mapi, cuera oñomo ata, baixo oñomo ata, mi fiscal, mi juez, cuera, baixo oñomo ata, bo, su, presa, oño gel, socorro, yerure, está, 2 años, 2 meses, seresa, peacho, hija, güey. Una familia que no supera lo ocurrido. Y este caso se tramitó exclusivamente en la justicia militar y pese a varios peritos, el juez de la causa terminó sobreseyendo a los principales responsables. La muerte de Óscar Rubén Jiménez se investigó exclusivamente en el ámbito militar, donde se abrió una investigación caratulada, sumario instruido al coronel Américo Villagra Delgado y al sargento primero Rubén Antonio Noguera Flores sobre supuestos hechos de homicidio culposo, deterioro de objetos militares y faltas contra la disciplina militar ocurrido en el comando del ejército. Miriam fue prácticamente la única que anduvo día y noche para que la muerte de su hermano no quedara impune. Se está persiguiendo a su hermano, caso está perseguido a la justicia militar. Se recibí la fiscal, se recibí la gente allá, pero prometí acuerdo, pero no cumplí hasta ahora. Hasta ahora no cumplí acuerdo. El 13 de julio del 2017, el juzgado de instrucción militar del tercer turno resolvió ampliar el sumario y procesar al coronel Américo Villagra y al sargento primero Rubén Antonio Noguera por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, deterioro de objetos militares y falta contra la disciplina militar. De la investigación se desprende que el 22 de mayo de ese año, el coronel Américo Villagra Delgado, comandante de las tropas del cuartel general del ejército, se presentó a la jefatura de Estado Mayor y solicitó al general Fabián de la Esperanza Ayala Vera pedir el camión grúa al comandante del RC4 a Cacarayá, coronel Ricardo La Piedad Alcaraz, para bajar el pabellón nacional del mástil principal el día martes 23 de mayo a fin de repararlo. Al momento del pedido al jefe de Estado Mayor, este procede a llamar al coronel Ricardo Alcaraz solicitándole su apoyo con el camión grúa, explicando el motivo por el cual se estaría utilizando. El comandante del RC4, coronel Ricardo La Piedad Alcaraz, ordenó al comandante del tercer escuadrón de fusileros blindados, capitán José Rolando Báez, poner en condiciones de operatividad dicho camión para apoyar al ejército paraguayo.
Los peritos que fueron convocados para intervenir en esta causa concluyeron que el camión tipo grúa no es apto para el uso de elevamiento de personas. Sostuvieron que la muerte del vicesargento Óscar Jiménez obedeció a un factor humano, atribuible al operador del camión tipo grúa, debido a la mala operación durante el proceso de elevación de personas. Con estos y otros elementos, la fiscal militar del segundo turno, Sandra Gómez, presentó el 18 de julio del 2018 acusación contra los procesados. El 20 de noviembre del 2018, el teniente coronel Alfredo Fariña, juez de primera instancia militar del tercer turno, realizó un análisis jurídico resaltando que si bien los peritos refieren el factor humano como causa del accidente, simplemente calificaron la acción como negligente, sin precisar en qué consistió la misma. En otra parte, el documento resalta que el juez no puede aceptar ciegamente la opinión de los expertos. De ese modo, se desnaturalizaría no solo su propia función de juzgador, sino también la de la pericial como medio probatorio. Con este argumento resolvió absolver de culpa, pena y reproche al coronel Américo Villagra y al sargento primero Rubén Antonio Noguera, dejando impune el grave hecho que derivó en la muerte de Óscar Rubén Jiménez. Mi coronel asesino ya poa cava o bebé pa bateja petén inocente ocho cuaja o jupija o pepeja o ande, o sea que bombero o jupiana o pepe hay con boria jupinan di mia y coco ape, pero hay cuapa y tejina ja epeanta y trabajo hija, pero ja en ningún coronel lo oía pe otro pe operador ja pe coronel umia o asesinaje me animal no manoi pesa o mano pesa no manoi ni animal se me socorro yerure pedazo por pedazo este mo bebé amu hape coronel desgraciado ndo José cárcel pendo José enta cárcel pendo merece ajo de baja o sea. Hasta hoy día, los familiares no encuentran explicación sobre lo ocurrido. Ba Érico se me buscaba o bebé pajo se me buscaba iguate hay penda ahí trabajo hamba ese uño moata igual y que tú y coño moa oye a todo el mundo jao igual jao mano hijo agua de jao manora o defenderse igual hamba esa rubija guape grúa guape cuando igual y na peanda ahí ten personas jupiana. Semanas atrás, Miguel Godoy, defensor del pueblo, presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el teniente coronel de Justicia Militar Alfredo Fariña por prevaricato. Pide también que la investigación se amplíe hacia otras autoridades de esta dependencia. Y posteriormente sacan un sobreseimiento definitivo que asusta al más mínimo estudiante de Derecho, asusta a la más mínima racionalidad, porque acá se dio una suerte de impericia, de falta de control, se ha dado una negligencia absoluta, que son elementos típicos del homicidio culposo. Se ha dado el presupuesto de la antijuricidad, de la reprochabilidad. Entonces, evidentemente que esto lo hicieron prescribir los años para el homicidio culposo también. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Denunciarle a todos los jueces que pudieron haber intervenido en esta causa, sea de primera o segunda instancia, y a todos los militares como consecuencia de un precedente que no puede quedar de esta manera, ¿verdad? Doña Rosa recuerda los días en que iba a visitar a su hijo en los primeros años. A esa página se me empecé a abrazar a mujeres. Ayer recibía cosas así. Ayer recibía ahora hace sueldo mío. Ahora con mamá, dere come mara y pesa ya pues. Ay puro banco oía carapegua puerta a golpear pues se me cueran botudia. Estaba a sufrir porque se en la ceja tuaja. No tenía pite pero coa inamboria oreja. La vida de esta familia cambió por completo tras la muerte de Óscar. Sí, porque desde que golpea ahora o cambia la vida. Ahora cambia la vida porque ahora está planes, ahora está sueño, como todos allá, entero ahora con sueño o conseguir sea. En cambio ahora yo no le cuido, ahora con la sueño pero con opa, desde que hermano, desde que o cambia la vida, la familia pues, totalmente cambia diferente. Miriam pide que todos quienes tuvieron el caso de su hermano sean investigados y sancionados. Pero yo ahora la denuncia entero mi fiscal, juez,
o investigar con papel casos o hillarei o rechazar prácticamente ya los hermanos casos a un miato y castigante lo que ahí. No me ahora los hermanos vida, lo devolvemos ahora por lo menos tú ya castigas y cuál. Oscar Rubén está presente en el día a día de esta familia. Por en realidad cada minuto lo mando ahora los hermanos. Cada minuto. Porque los hermanos ella están bajo ella. Están bajo ella. Pero es caso. Por estoy con a ver feriado mi hora. Por el contrario, mía. Navidad, ahora es contrario, Año Nuevo, a veces no hay por más. Ya la realidad. La familia pide justicia y que su muerte no quede impune. Ojo, mana, o pagas y cuál se me asesina, Jare. Ja, un sea de baja. No merecéis fuera o cobra. O ajeja o disfrutar y familia fuera hace 2 años, 2 meses allá para allá se me panteo ahí allá para allá andaron bien se me por este quería así inocentes a ver Dios falla se me mongarujara porque el caso merece la justicia, creo merece la culpable o ya castiga, pero cosa que no sucede.